De cuatrimestre, que como les conté la semana pasada en la presentación, es hormigón armado. ¿Se acuerdan que dijimos que en estructura 2 lo que hacíamos era trabajar con estructuras de mediana complejidad de hormigón armado sometidas a cargas verticales? Cuando hablamos de hormigón armado, hablamos de un material compuesto de dos materiales, que es el hormigón y el acero. ¿Por qué nosotros utilizamos el hormigón y el acero? Porque nosotros vamos a aprovechar las ventajas de cada uno de los materiales que tenemos. ¿Qué aprovechamos del acero? Su elevada resistencia principalmente a la tracción, y a veces hay casos donde aprovechamos también su elevada resistencia a la compresión. Pero el problema que tiene el acero es que tiene en nuestro país un costo muy elevado. Entonces, nosotros compensamos combinándolo con el hormigón. El hormigón tiene muy buena resistencia a la compresión, pero tiene muy baja resistencia a la tracción. Por eso nosotros directamente despreciamos su resistencia a la tracción y consideramos solamente su resistencia a la compresión. ¿Qué ventaja tiene? Es que el costo para nosotros en nuestro país, el hormigón es más económico en relación a la resistencia o la capacidad resistente que me da comparado con el acero. ¿Qué les permite al hormigón y al acero trabajar de manera conjunta? En general, cuando se empezó a probar es porque ambos tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica. Después vamos a ver que se suman otros factores o que hay otras situaciones que nosotros incorporamos para mejorar ese trabajo de manera conjunta. ¿Qué obtenemos como resultado? Un material que tiene un costo relativo que sería bajo o adecuado en su relación a capacidad portante y costo, ¿sí? También lo que para nosotros, que somos un país que no tiene la costumbre de hacer mantenimiento en los edificios, el hormigón armado lleva un bajo mantenimiento en comparación con una estructura de acero únicamente o una estructura de madera. Es durable, ¿por qué? Porque mantiene sus condiciones de resistencia y de forma a lo largo del tiempo. En nuestro país ambos materiales se consiguen de manera fácil y en general también, bueno, entre pisos delgados, rigidez y monolitismo, la resistencia al fuego también es una ventaja porque nos permite no solo evitar el mantenimiento para alargar su vida útil, sino estar pendientes de otros tipos de situaciones que tenemos que hacer para mejorar esa capacidad resistente al fuego en caso de un incendio. Y dejé última, para mí la más importante de todas, que es la libertad de diseño. ¿Por qué? Porque el hormigón, ve que acá está en un estado como fluido. Yo siempre comparo el hormigón con la mezcla de una torta. ¿Por qué? Porque el hormigón tiene un estado fluido que después, por una reacción química, se transforma en un elemento que es como pétreo. Entonces, cuando está fluido, lo que nos hace es, tomar la forma del recipiente que lo contenga. Vieron que la torta puede ser cuadrada, redonda, con forma de casita, con todos estos moldes nuevos que hay, uno hace la forma que quiere. El hormigón es lo mismo. Lo que nosotros vamos a tener que conocer es cómo va a trabajar esa forma y vamos a saber a dónde ponemos el acero, a dónde ponemos el hormigón y vamos a hacer la forma que nosotros queramos. Por eso, la libertad de diseño del hormigón armado respecto a cualquier otro material es infinita. ¿Cómo se compone el hormigón? El hormigón armado, cuando nosotros lo tenemos ya en forma conjunta, lo vamos a entender que es un material homogéneo. Si bien se conforma de dos materiales, va a trabajar de manera conjunta como un único material. El hormigón, obviamente, tenemos el acero por un lado y el hormigón. Cuando hablamos de hormigón, hablamos de dos subcomponentes, la pasta cementicia y los ácidos. La pasta cementicia se conforma del cemento y el agua de amasado. Diferentes tipos de cemento, vamos a ver después, dan diferentes tipos y calidades de hormigón. Y áridos tenemos agregados finos, que son las arenas, y agregados gruesos, que es el canto rodado o la piedra partida. ¿Qué es el cemento? El cemento se le conoce como el clinker, que es lo que nosotros tenemos son piedras calcáreas que se cocinan en altos hornos y una vez que están cocinadas se pulverizan para darle poder aglutinante. Si nosotros fuéramos químicos diríamos que tiene aluminato tricálcico, silicato tricálcico, silicato bicálcico, algún que otro más, y le agregamos o se le agrega a ese cemento un poco de yeso y el yeso lo que hace es mejorar
mejorar la trabajabilidad del hormigón. Es la función que tiene el yeso, o sea, es un agregado, no le va a dar resistencia, pero sí nos mejora la trabajabilidad para lo que les conté yo, que llegue, que tenga un tiempo de fraguado y que me pueda llegar y cubrir todo el recipiente que lo contiene, que nosotros a ese recipiente lo llamamos encofrado. El cemento, como yo les dije, hay diferentes calidades de cemento y esas calidades de cemento van a dar como consecuencia diferentes tipos de hormigones. Cuando nosotros yo les traje acá la foto de una bolsa, que vamos a ir al Corralón, a cualquier lugar, vamos a encontrar esa bolsa y si miramos vamos a ver que dice, esta por ejemplo, no sé si lo ven, pero dice CPN50. Quiere decir que es un cemento Portland normal que tiene una capacidad resistente de 50 megapascales. Y en castellano, cada vez que nosotros veamos la nomenclatura, el C es de cemento, el P puede cambiarse por A o por alguna otra letra, CP es el que usamos para el hormigón, que es cemento Portland normal. También podemos tener cemento Portland compuesto, cemento Portland o cemento de altos hornos. O sea que la P en general indica el tipo de cemento y la letra que le sigue también, ¿sí? Si ustedes entran a la página de Loma Negra, van a ver que tienen un montón de cementos y si van entrando esos cementos, van a ver que les dice la resistencia que tiene y los usos más comunes para los que serían los más utilizados por las características que va a tener. Y como les dije, el número es la resistencia en megapascales, quiere decir que este hormigón o este cemento va a tener una resistencia siempre mayor o igual a ese número, nunca debería ser menor, ¿sí? La composición química que se le da es para que, no puedo dejar más, no sé cuánto me queda acá, es para que, digamos, garantizar esa mínima resistencia. Otro de los elementos que yo les dije es que, ¿se acuerdan que dijimos que lo que teníamos era la pasta cementicia? Y esa pasta cementicia era de combinar el cemento con el agua, acomodarlo porque sí. Entonces, ¿cuál es la función del agua? La función del agua es agregarla al cemento para hidratar la mezcla. ¿Por qué? Porque una vez que el cemento entra en contacto con el agua, ahí es donde va a generarse la reacción química que nosotros necesitamos para que esa mezcla de estado fluido pase a estado sólido. Y también lo que hace es actuar como lubricante para mejorar esa trabajabilidad del hormigón. Entonces esa agua no puede ser cualquier agua. Esa agua tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser agua limpia y libre de impurezas. ¿Por qué? Porque hay impurezas que pueden estar contenidas en esa agua y lo que van a hacer es afectar la calidad final del hormigón. ¿En qué lo pueden afectar? Tiempo de fraguado, corrosión de armaduras o que aparezcan manchas dentro del hormigón. Entonces yo me hice un gran proyecto de hormigón visto y de golpe me aparecen unas manchas marrones y el cliente muy contento más. En general, o en la jerga, en la calle, ¿qué le van a decir? Si el agua es potable, es apta para ponerla en el hormigón. Cuando nosotros estamos en un lugar donde tenemos dudas, porque hay agua de pozo, o sea, por ahí en Buenos Aires no, pero si uno se va al interior o a algún lugar donde no tiene certeza, lo que se recomienda es tomar una muestra de agua, llevarla a analizar y ver qué contenidos tiene para ver si puede o no el contenido que tiene el agua, de impurezas o sales o lo que sea, si pueden afectar o no a la calidad del hormigón. Acá les traje algunos ejemplos. Ven si tiene carbonato alcalino. El carbonato lo que hace es afectar los tiempos de fraguado. Si tienen cloruros, actúan igual que si tuviera agua de mar. ¿Qué pasa? Esa sal o esos cloruros, si bien no van a afectar al hormigón, lo que van a hacer es afectar a las armaduras. Entonces aparece acá, como se ve en esta imagen, la armadura que está corroída. Cuando la armadura se corroe, se empiezan a desprender las capas superficiales, es como que se inflara esa estructura y ahí es donde se empieza a saltar todo el recubrimiento. Si tiene impurezas, también según, o si fuera agua de desecho industrial, tendríamos que ver si tiene azúcar, si tiene algún químico, que ese químico pudiera o no afectar al hormigón. Ven que después empiezan a aparecer, esto es lo que se llama como reacción expansiva, esto que ven acá, esta mancha blanca, se la conoce como eflorescencia. Esa eflorescencia suele ser alguna sal que quedó en el agua, que no es la suficiente cantidad de sal que me puede generar la corrosión de las armaduras, pero hace que cuando el agua
se va evaporando, esa sal brote a la superficie y aparecen estas manchas blancas. A veces aparecen unas manchas marrones, que también puede ser por la presencia de algún producto, o también a veces son los desencofrantes, o cuando se le agrega a veces algún acelerante de fragüe, que también quede la mancha. Bueno, nosotros hasta ahí lo que vimos fue los dos elementos, el agua y el cemento, que era lo que nosotros considerábamos la pasta cementicia. ¿Qué pasa? Yo podría hacer un cemento solo, o sea, podría hacer un contrapiso, lo que sea, solo de cemento y agua. ¿Qué problema voy a tener? El que le va a interesar al comitente por primera vez es el costo, porque imagínense hacer un volumen, un entrepiso de 7 metros por 7 metros por 9 centímetros, la cantidad de cemento que voy a usar. Y además, cuando empieza a fraguar, tiene mucha contracción ese cemento y se va a rajar todo. Si alguno miró algunas veces que se hacen en obra, en las azoteas, unas capitas muy finitas, que son las carpetas, que las suelen poner solamente con agua y cemento y muy poca arena, van a ver que con el tiempo todas esas se empiezan a contraer y tienen rajaduras. Entonces, nosotros le agregamos agregados finos y agregados gruesos que lo que buscan es mejorar la cohesión entre las partículas y también dar relleno, dar volumen, y voy buscando ese equilibrio entre la cantidad de cemento que tengo para garantizar la resistencia de mi hormigón más el volumen que necesito para que el costo no sea tan elevado. Las arenas pueden ser naturales o artificiales. La arena suele ser que vienen de río o de las costas, y si son artificiales son producto de piedra partida. Las arenas siempre se nombran o se identifican según su granulometría. ¿Cómo mido la granulometría? Hay un sistema de tamices normalizados, que es como si yo tuviera todos tamices, uno apiladito en el otro. Se tira la arena desde la parte superior, como ven acá tengo el primer tamiz que tiene un enrejado más grande, hasta llegar a uno que es muy muy finito. Se va tirando la arena y se va midiendo el porcentaje de granos retenidos que van quedando en los tamices, y de ahí se define su módulo de fineza. Ven que yo acá, no sé si de lejos se ve la foto, pero esta arena parece talco. Yo voy pasando, que sería más o menos toda la graduación de los tamices, hasta esta arena que más parece piedra que arena. Entonces, el módulo de fineza se considera que una arena es fina cuando su módulo de fineza es menor a 2, es mediana cuando está entre 2 y 2,6, y es gruesa cuando está entre 2,6 y 3,1. Ya si pasa más, no lo vamos a considerar agregado fino. Acá tienen la foto. Este sistema es similar, porque lo que cambia es un poco la granulometría, pero aparte del agregado fino, el agregado grueso, que se acuerdan que dijimos que podía ser canto rodado o piedra barnita. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El canto rodado se suele obtener de los lechos de los ríos, por eso su característica es que si uno lo mira, tiene bordes más redondeados por la misma erosión que tiene por la naturaleza. Mientras que la piedra partida lo que te hace es triturar rocas más duras, rocas más tenaces, entonces tienen formas o aristas más angulosas. Las dos nos sirven para hacer de relleno. Y lo mismo, también se definen por su módulo de fineza. También el sistema es igual, ven acá tienen toda la serie de tamices, se tira y en función del porcentaje de granos retenidos se clasifica el agregado grueso. La diferencia es que la piedra, como no es como la arena, que es como más regular en su composición, la piedra siempre se clasifica por dos números. Si yo hablo de una piedra 619, lo que estoy hablando es de cuando me den la bolsa de piedra, me van a dar piedras que van a tener sus tamaños entre 6 milímetros y 19 milímetros. O sea, me dan el rango mínimo y máximo del tamaño de la piedra. ¿Y por qué nosotros buscamos un tamaño mínimo y máximo de la piedra? Porque fíjense acá, yo les traje este ejemplo. Yo tengo acá dos vigas que voy a tener que colar el hormigón. Fíjense la separación que hay entre la armadura superior de esta viga y la separación que hay entre la armadura superior de esta otra. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que saber es qué elemento estructural voy a hormigonar y qué separación tengo entre las armaduras. Porque si yo buscara acá una piedra que es mayor a la separación entre estas, digamos, entre el espacio que hay entre las armaduras, la armadura me va a terminar actuando de colador o de tamiz, va a pasar la mezcla cementicia a la arena y va a quedar toda retenida arriba a la piedra. Entonces esa estructura no me va a servir. Por eso nosotros definimos el agregado, la relación entre agregado
grueso que sea la menor medida y la mayor medida. Por eso, en general, lo que se determina es que el tamaño máximo está limitado por la dimensión del elemento estructural y de las secciones o la separación entre las armaduras. Siempre, obviamente, voy a garantizar que esa separación sea menor para poder garantizar el correcto colado de toda la estructura. Acá lo que les traje es, como les decía, ¿cuál es la función del árbitro? Esto sería una foto de si yo estuviera mirando en un microscopio cómo estaría compuesto el hormigón. Pero hay un ejemplo que se hace, que si uno que es ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, que uno le pone piedra, si después dice no puedo agregar nada, resulta que si le pone arena a ese vaso puede ocupar el espacio entre la piedra, y si después le agrega agua, el agua ocupa el espacio entre la piedra y la arena. Eso es lo mismo acá. Estos, digamos, los círculos celestes, verdes, rojos, serían los tamaños del agregado grueso. Una vez que el agregado grueso, el espacio que queda entre el agregado grueso es el que se va cubriendo por lo que serían los elementos azules, que sería el agregado fino. Y el espacio que va quedando, lo que sería el aire, es lo que se va llenando de la pasta cementicia. Por eso se dice que el volumen del agregado grueso es de relleno, y cuando se combinan lo que sería la pasta cementicia con la arena, lo que dan en conjunto es que le dan cohesión al sistema. La arena ayuda también a dar relleno. Entonces, lo que nosotros garantizamos con esta relación es que esa pasta cementicia pueda envolver todas las partículas y actúe de ligante para que nos quede un material que se vería como un material homogéneo, que es lo que nosotros dijimos. Combinando todos esos materiales, ayudados por la reacción química que va a tener el cemento al estar en contacto con el agua, nos queda la consistencia de una piedra. Y el otro material que dijimos que teníamos era, aparte del hormigón, el acero. Nosotros, cuando hablamos de acero, hablamos de una aleación de hierro y carbono. Y tenemos dos tipos de acero: el acero de dureza natural y el acero de dureza mecánica. El acero de dureza natural es el que nosotros vemos acá en la foto, que tiene como estas nervaduritas, ¿sí? Tiene un mayor contenido de carbono, tiene mayor resistencia y tiene menos ductilidad. Entonces, cuando ustedes compran acero, si tienen duda, bueno, acá está la marca de la empresa que provee, suelen tener todo grabado en la marca, y ven que acá dice 42012. Esto nos dice cuál es la tensión de fluencia del acero. Todo el acero que nosotros usamos en hormigón es un acero que tiene una tensión de fluencia de 420 megapascales. Y el 12 nos indica el diámetro nominal de la barra. Y si después ven que tiene abajo, al lado del 420, una S, quiere decir que ese acero tiene características o se puede soldar. Cuando no tiene la letra S, quiere decir que no podemos soldar las armaduras. Es muy raro, pero en situaciones particulares, no sé si ustedes saben, pero cuando uno coloca la armadura en los encofrados, las armaduras se atan con alambre para garantizar su posición al momento del hormigonado, que no se muevan. Cuando hay piezas que son especiales o que uno tiene riesgo por la posición, por la carga que van a tener o por cualquier motivo, a veces se prefiere soldar la armadura. Pero para ese caso, acuérdense que tienen que aclarar cuando compran el hierro que sea soldable. Y después tenemos el acero de dureza mecánica, que es el acero dulce, que lo que se hace es, se toma el acero, es como que se estira y se gira y se torsiona. Por eso van a ver que este tiene las nervaduritas y este lo que tiene es como un helicoide, que eso es que sale del estirado y el girado, que sale esa nervadura como helicoidal. Entonces, este tiene un límite elástico que no tiene escalón de fluencia. ¿Se acuerdan lo que era el escalón de fluencia? Era que, ¿se acuerdan que yo en un punto voy cargando el acero y llegaba a un punto que siempre tenía una relación tensión-deformación que era lineal, y en un punto, ¿se acuerdan que hacía así el gráfico y después subía y se rompía? Bueno, la fluencia era un momento donde el material se sigue deformando sin tener más carga. Es el momento en que nos avisa que está breve a romperse. Entonces, no tenemos ese aviso como si lo tuviéramos en el acero de dureza natural. Y tiene menor ductilidad. Acá les traje lo que sería la tabla de ayer. Ven, esta es la foto de las progresiones de los diámetros. Y los que ya estuvieron en uno se van a acordar. La primera columna es el diámetro nominal, el perímetro, el peso por metro, el peso por la barra completa de 12 metros. Y lo que nosotros solemos usar
usar, que es en función al diámetro, cuál es la sección o la superficie de la sección, si es una barra, 2 barras, 3 barras, según la cantidad de barras. Viene del 1 al 10 y después uno va a combinarlos. Y esto es el diámetro del mandril de doblado. ¿Por qué? Porque cuando en obra 1 tiene el hierro y lo tiene que doblar, tiene que garantizar que de alguna manera ese diámetro no se aplaste cuando lo dobla. Entonces por eso tienen el mandril, que sería el círculo que uso yo de modelo para pasar el hierro, darlo vuelta y poder doblarlo. Entonces, lo que les comentaba recién, la primera propiedad que permite al hormigón armado trabajar de manera conjunta entre el hormigón y el acero es que ambos tienen coeficientes de dilatación térmica similares. Nosotros, cuando dimensionemos piezas de hormigón, lo que vamos a hacer es combinar la resistencia a compresión del hormigón con la resistencia a compresión y o tracción, en caso de ser necesario, del acero. Si nosotros acá tenemos, ven el esquema de una viga simplemente apoyada, nosotros tendríamos esta deformación de acá. Con esta deformación, nosotros sabemos que esta zona, la parte superior de la viga está comprimida, la parte inferior de la viga, ¿por qué se pasa? La parte inferior de la viga está traccionada, colocamos el acero donde hay tracción, el hormigón donde hay compresión y ahí trabaja de manera conjunta. Otra de las características que tenemos es la adherencia y el rozamiento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que estén como agarrados los dos puntos para que trabajen de manera conjunta. Si no, si yo pusiera, supónganse, el acero en una vaina, el acero trabajaría solo, el hormigón trabajaría solo y yo necesito que trabajen en conjunto. Esa resistencia, esa adherencia y rozamiento se da por tres situaciones. Vieron que, digamos, no es casualidad que el hierro tenga esas nervaduritas, porque esas nervaduritas son las que ayudan a que se enganchen el hormigón y el acero. También lo que aparece es por rozamiento. ¿Por qué por rozamiento? Porque lo que va a pasar es esto, el mismo rozamiento, el mismo movimiento entre un material y el otro ayudan a tener la resistencia conjunta. Y lo tercero es los ganchos. Cuando nosotros van a ver que una vez que terminamos de dibujar la armadura, hablamos de dejar longitud de anclaje o de doblar el borde de la armadura. Eso lo que busca es este gancho para que el borde trabaje de manera conjunta. Por eso es por rozamiento, por el gancho y por la conformación superficial de los elementos. Y también la gran ventaja de la propiedad es que es una tecnología de construcción sencilla y nosotros garantizamos la protección del acero. ¿Se acuerdan que dijimos que el hormigón armado lleva mucho menos mantenimiento que una estructura de acero? ¿Por qué? Porque una estructura de acero uno la tiene que estar controlando todo el tiempo, viendo que no haya riesgos de oxidación y se suele ir pintando con diferentes pinturas que lo protegen de la corrosión y a veces retardantes de llama. Entonces, nosotros, ¿cómo evitamos todo eso? Con esto que tenemos acá abajo, que es el recubrimiento. Yo siempre tengo que garantizar que hay una cierta cantidad de hormigón que cubre toda la armadura y esa cantidad de hormigón es la que me va a garantizar que el acero que está en el interior de la masa de hormigón no es afectada por las condiciones medioambientales. El hormigón, nosotros tenemos tres estados del hormigón. El hormigón en estado fresco, que es el hormigón que sale de planta y que yo voy a usar para colar sobre mi encofrado. El periodo de fraguado, que es el periodo donde el hormigón pasa a estar de estado fluido a el estado duro, digamos, al que está duro o al que está endurecido. Y después el hormigón endurecido. Cada uno de estos procesos tiene sus tiempos. Cuando hablamos del hormigón fresco, en cuanto uno pone en contacto el cemento con el agua, empieza la reacción química. Entonces, nosotros, el tiempo que tarda el hormigón fresco en pasar en empezar a fraguar, en perder esa capacidad de moldeabilidad, es en general entre 1 hora y media a 2 horas. Para eso, para que llegue a planta con las condiciones, que no se separen sus componentes, que no se segreguen, nosotros tenemos que garantizar que es transportado sin que se separen sus componentes. Por eso, los camiones mixer salen de planta y vienen todo el tiempo mezclando ese hormigón.
¿Por qué? Porque eso lo que garantiza es que todas las partes se van a seguir hidratando y van a seguir mezclándose. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos que tenga esa consistencia para que llene todo el encofrado y garantizar el correcto recubrimiento de todas las armaduras. Porque como les dije, ¿se acuerdan que para garantizar que yo no voy a tener que controlar el estado de esas armaduras, tengo que garantizar un recubrimiento? Una vez que nosotros colamos el hormigón, por eso si alguien trabaja en obra, ¿qué es lo primero que se mira del ramito cuando llega el mixer? ¿A qué hora salió de planta? Porque si salió de planta dentro de 2-3 horas, a veces yo no voy a llegar a colar el hormigón en la obra sin que empiece a fraguar. Por eso es importante controlar, uno de los principales elementos que se controla es el tiempo de salida de planta. Una vez que nosotros colamos el hormigón empieza a pasar de su estado fresco a estado sólido. ¿Cuánto tarda? Y el periodo va a estar entre 4 y 10 horas, no 4 y 10 días, ¿sí? Porque si digo entre 4 y 10 días, yo hormigoné, ya muchachos, vacaciones, nos vemos en 10 días. ¿Tá? Fíjense que de un día para el otro ya el hormigón está endurecido. No quiere decir que sea resistente. Por eso los que trabajan en obra van a ver que uno cuela el hormigón, al otro día uno vuelve, ya lo puede pisar y empieza a trabajar en la losa de arriba. Pero ¿qué pasa? No se desapuntala porque ese hormigón es muy joven y todavía no tiene resistencia. Necesito seguir soportándolo hasta que sea capaz o adquiera su resistencia total. ¿De qué depende este periodo de 4 a 10 horas? De la calidad del cemento, de la humedad ambiente, de la temperatura. La temperatura ideal para hormigonar es 20 grados centígrados, o sea, otoño y primavera. El resto, en general, uno lo que suele hacer es, en días de mucho calor o en días de mucho frío, usar algún tipo de aditivo que nos permita trabajar y que permita al hormigón comenzar a fraguar. En general se dice que temperaturas que son inferiores a los 5 grados retardan mucho ese tiempo de fraguado. Por eso, en ese caso, se suelen colocar acelerantes de fragüe para garantizar cumplir o, digamos, llegar a que el hormigón endurezca sin que sea afectado por la temperatura. Una vez que el hormigón se endureció, va a tardar un tiempo. ¿Por qué? Porque ese cemento que estuvo en contacto con el agua se sigue hidratando y sigue entonces, digamos, adquiriendo su capacidad resistente. Recién a los 28 días, el hormigón alcanza el 95% de su resistencia total. Quiere decir que si yo hice un hormigón que hablamos, un H25, va a resistir esos 25 megapascales recién a los 28 días. Por eso van a ver que en una obra, en general, una losa se desencofra al mes de haber sido hormigonada. ¿Por qué? Porque recién ahí tiene la resistencia que necesito para poder sacarle el encofrado. Entonces, después, la resistencia, ese 5% que falta, lo va tomando en los años. En general, porque ¿hasta cuándo sigue sumando resistencia? Hasta que se completa la hidratación de las partículas de cemento o cuando toda el agua que fue... Porque ¿qué pasa? El hormigón uno lo ve seco, pero el agua va quedando contenida en el interior del hormigón y es hasta que toda esa masa de hormigón se acabe. Acá tienen este esquema de cómo sería la línea azul, es la resistencia que va adquiriendo el hormigón. Fresco no tiene resistencia, a medida que va pasando al estado endurecido va sumando resistencia y recién a los 28 días es cuando llega a su 95% de resistencia. Entonces el hormigón, fíjense, cuando va pasando del estado fresco al estado endurecido, va a perder trabajabilidad, aumenta rigidez y adquiere resistencia. Esos son los 3 puntos que uno analizaría del hormigón. ¿Cuáles son las características del hormigón en estado fresco? Nosotros tenemos que verificar que se cumplan estas características. Las más importantes para nosotros son la trabajabilidad y la consistencia. Acá tienen, ven, acá se ve, no sé si lo ven. Ven ahí la consistencia del hormigón. Fíjense cómo es, y eso es lo que permite. Llena, el que está acá es el vibrador,
transportar el hormigón, garantizar, ven que acá se ve como un único material, quiere decir que no hay separado arena, de piedra, de cemento, y eso es lo que nos permite colar y llenar todo el cofrado y recubrir las herramientas. Se da por la correcta dosificación del agua y el cemento, ¿sí? Si yo le pongo mucha agua al hormigón, va a estar muy líquido y lo que va a pasar es que a futuro toda esa agua, que ya el cemento no va a necesitar usarla para hidratarse, se va a evaporar, el hormigón va a ser muy poroso y va a perder resistencia. Por eso tiene que ser así. ¿Así? Por eso tiene igual, ahí. Por eso nosotros tenemos que tener una relación adecuada entre agua y cemento. Y eso también lo que va a bajar es la cantidad de poros y capilares. Y el agregado grueso. Nosotros tenemos que ver que haya una correcta relación entre los agregados gruesos, el agregado fino y la pasta de cemento para que se vea como veíamos en la foto que decíamos que se veía con el microscopio, para que todo esto después trabaje de manera homogénea. El otro elemento que nosotros con el que medimos la trabajabilidad y la consistencia es, digamos, la consistencia es la propiedad que tiene el hormigón de fluir. Entonces, ¿qué significa que tenga una buena consistencia? Que ese hormigón va a ser fácil de ser colado y va a ser fácil de ser manipulado en estado fresco, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos nosotros la consistencia? Se mide en función del grado de asentamiento. Cuando el camión llega a obra, nosotros tomamos una muestra en este cono, que es lo que se llama el cono de Abrams, y este cono se va a rellenar en 3 capas, y ahora tenemos un videito. Cuando nosotros sacamos el cono, ese hormigón va a descender y nosotros vamos a medir cuánto descendió del borde, que era donde yo lo había llenado, al punto donde quedó cuando quedó liberado. Esa medida que vamos a tomar es lo que se conoce como el grado de asentamiento. Nosotros hablamos que el grado de asentamiento es el grado que le da fluidez a la mezcla. Vamos a hablar de una consistencia seca, plástica, muy plástica, en función a cuánto bajó esos centímetros. Ahí está, acá tiene el video que se está haciendo ahí está sacando la muestra, ¿ven? El cono se rellena una tercera parte. Una vez que lo rellenó, se toma una varilla y no lo cuento porque no lo hizo bien. Da 30 golpes para garantizar que actuaría como mirador, llegar a todo el tamaño del cono. Llega una segunda parte, el tercio medio, pasa lo mismo, y ahí trata con la varilla de no llegar al cono, de llegar a, digamos, a ese tercio medio que llenó recién. Hace una tercera, vuelve a darle los 30 golpes con la varilla. Todo esto se compra como un kit que viene con la plancha de acero, el cono, la varilla y la regla. Todo se pierde, lo único que queda es el cono. Una vez que termino, van a ver que lo que hace es rellenarlo y nivelarlo. Y ahora lo que hace es sacarlo. Con las manos lo saca, ven que cayó, pone la varilla y mide el asentamiento. Esto lo anota en su papelito. Esto lo anota en su papelito y ahí tiene la medida del asentamiento. ¿Y eso por qué se anota? Porque cuando el asentamiento no responde a lo que nosotros encargamos, ¿se escucha? Sí, bueno, vamos a seguir. Nosotros, cuando pedimos el hormigón, lo que pedimos es un asentamiento, porque depende el elemento estructural que yo voy a cargar, necesito que sea más seco o menos seco. En general, fíjense,
según la consistencia, si es seco el asentamiento, o sea, esta medida que yo tengo acá va a ser de 2 a 5 centímetros. Si mide entre 5 y 10, va a ser plástico, muy plástico o muy fluido. Acá creo que les había puesto. ¿Ven? Este sería el equivalente a un hormigón seco. Fíjense que se sacó el cono y casi no descendió. Ese tipo de hormigón se suele usar para llenar bases porque las bases no tienen encofrado. Entonces uno tira ese hormigón que es más seco y con la cuchara le va dando la forma troncocónica a la base, por eso hablamos de hormigón seco. Este sería el que veíamos hoy en la foto, es un hormigón fluido que son consistencias de 10 a 15, que es en general la que nosotros usamos para llenar columnas, vigas y losas. Y este es un hormigón muy fluido, ven que ya parece agua. Este hormigón se suele utilizar cuando uno tiene que llenar tabiques o elementos que son, digamos, muy finitos o con ciertas características o una dificultad por un encofrado que sea, digamos, muy complejo, para garantizar la forma. Por eso en general nosotros hablamos de una consistencia entre 10 a 15, que es la óptima para llenar losas, vigas y columnas. Ven acá, por ejemplo, este era el que estábamos viendo hoy. Cuando se midió, dio 13 centímetros. Yo medí entre el borde acá del cono y lo que descendió el hormigón, y este sería un hormigón muy plástico, fácil de moldear, por eso se usa para losas y vigas. Lo que ven acá es la acción del vibrador en el hormigón. ¿Vieron cómo se va escapando todo el aire y cómo se va compactando la mezcla? Porque otra de las características que nosotros tenemos que garantizar es la compacidad, es que todos los elementos van a estar unificados y no van a quedar partículas de aire. Eso, la adecuada compactación, mejora la durabilidad, la impermeabilidad, la resistencia a la compresión y la adherencia entre el hormigón y las armaduras. ¿Por qué? Porque yo saco todas las partículas de aire, que son las que esos poros me harían perder la resistencia, aumentarían la presencia de capilares. El aumento de la presencia de capilares me va a dar que ingrese el agua y ahí tengo el riesgo de afectar a las armaduras. Y otras propiedades que, como yo les dije, nosotros ya por ahí no las miramos tanto, que es la cohesión, que es la adhesión entre el mortero con las piedras para garantizar que todo eso trabaje como un elemento monolítico. La homogeneidad, ¿por qué? Porque nosotros, una vez que el hormigón se hizo la reacción química, lo que buscamos es que si no hay puntas frías, es decir, que si yo hormigoné todo junto, no va a haber ningún punto donde la resistencia de ese hormigón pueda verse afectada. Y la tixotropía, que es la propiedad del hormigón, que es esa propiedad que le permite en 1 hora y media, 2 horas y media, pasar del estado fresco al estado endurecido, rigidizarse, y que nosotros después de esas 4 a 10 horas podamos caminar arriba de ese hormigón. Una vez que el hormigón empezó a endurecerse, nosotros pasamos del hormigón fresco a el periodo de fraguado. ¿Cuándo nosotros queremos que empiece a fraguar el hormigón? Primero, al inicio, lo más tarde posible, para que me dé tiempo que el hormigón salga de planta, llegue a la obra y lo pueda colar sobre todo el encofrado. Pero una vez que empezó a fraguar, quiero que sea lo más rápido posible para poder seguir avanzando con la obra, porque si no, me tengo que ir y volver a los 10 días. Entonces, esa es la relación que nosotros queremos para poder avanzar. Ven acá, el hormigón ya está endurecido, yo puedo avanzar con la losa siguiente. Una vez que el hormigón está endurecido, nosotros dijimos que el hormigón sigue adquiriendo resistencia con el tiempo y lo que necesita es mantenerse hidratado para poder mantener esa reacción química del cemento. Entonces eso es lo que se llama el curado del hormigón. El curado del hormigón, una vez que el hormigón está endurecido, lo que se busca es mantener que tenga un cierto grado de humedad. Ese grado de humedad será por inmersión, por rociadores, o lo que hacemos normalmente en obras, que es por regado, y por coberturas húmedas. Y también se puede dar con algún material sellante o con vapor. El vapor generalmente se usa para lo que son las piezas premoldeadas de hormigón, en industria, porque se genera la pieza y pasan unos caños con rociadores de
el vapor y eso va curando el elemento. Hola, ¿ahí anda? Es viernes. Sí, no quiere. Es viernes, se niega. Bien. Entonces decía, el vapor es el que se usa en las industrias, que suele pasar un carro, sí. Ahora, en la próxima viene. En realidad, lo ideal es... Ay, no me quedó. ¿No? Acá lo tenemos, no sé si pasé dos o no. El hormigón se cura. Lo que nosotros solemos hacer en obra, que es regarlo, es el primer día, después de hormigonar, cuando endureció, si hormigonaste a la mañana, por la tarde. En el segundo, de los 6 días subsiguientes al día del hormigonado, por la mañana y por la tarde. O sea que ustedes van a ver el sereno, en lugar de regar plantitas, riega losas. A primera hora de la mañana, antes que lleguen todos, a última hora de la tarde. Y después, a partir del 7 al día 15, lo que se recomienda es por la mañana. Una vez que nosotros vamos curando el hormigón, ven que acá también depende a veces del tipo de hormigón, y si uno agregó o no acelerantes de Frauenfeld, ahí tendrá que ver cuánto tiempo más o menos lo cura. Pero el hormigón normal que solemos usar nosotros, este es el método más efectivo. Y me tengo que ir al revés. ¿Qué pasa? Cuando uno no cura, en la práctica a veces no pasa eso, de que en verano se suele hacer, en invierno no. Lo que pasa...